¿Qué pasa ahora con los... ya vimos entonces las distintas reacciones, las más importantes de la sustitución electrofílica, que habíamos dicho era la halogenación, la nitración, la sulfonación, la alquilación y la acilación. Vamos a ver ahora un poco el efecto de los sustituyentes sobre la reactividad del anillo, ¿sí? Sobre la reactividad del benceno con respecto a la sustitución electrofílica aromática. Fíjense, sobre un benceno monosustituido se puede dar después una segunda o tercera reacción, pero esto depende si el sustituyente que está unido previamente, qué efecto va a tener y a su vez qué ubicación va a generar o va a propiciar para que ocurra la reacción. Entonces, hay que prestar atención cuando vemos el efecto de los sustituyentes. Por un lado, si el sustituyente que ya está, o sea, el preexistente, es dador o atractor de electrones. Porque en función de eso, ¿qué habíamos dicho que pasaba? Si es dador de electrones, ¿qué va a propiciar? La electrofílica, exactamente. Mientras que si es un atractor de electrones, va a propiciar la nucleofílica o va a desalentar o desactivar para la electrofílica, ¿no es cierto? Y a su vez, ¿cómo va a incidir? ¿Cómo incidirá en el anillo frente a la carga positiva? En este caso, si estamos hablando de la electrofílica, vamos a tener que ver después, cuando tengamos el intermediario de la que tiene carga positiva, ¿sí? Vamos a ver cómo va a incidir la ubicación en la que se encuentra y el rol que tiene atractor o electrón. Atractor o dador de electrones. Entonces, en función de estas cuestiones, van a tener efectos sobre la reactividad de la sustitución electrofílica. O sea, lo que recién decíamos, la va a activar o la va a desactivar, según, por ejemplo, sea dador o atractor. Y a su vez, en qué orientación va a favorecer que ocurra la reacción. ¿Sí? Entonces, ejemplo, nosotros habíamos dicho, si es dador de electrones, el sustituyente que ya está unido, por ejemplo, acá tenemos un metilo, tenemos esta estructura. Si es donor de electrones, como un típico caso de un alquilo, un grupo R, lo que va a hacer, como recién muy bien dijeron ustedes, va a activar el anillo hacia una sustitución electrofílica. ¿Y en qué posiciones lo va a hacer? En este caso va a orientar a las posiciones orto y para. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿en qué posiciones caía la carga positiva? En el intermediario de Wiman o el de intermediario sigma. Profe, había dicho hasta la sustitución nucleofílica. No, electrofílica. Va a Porque había activar hecho. para la sustitución. Ah, la activa para electrofílica. Sí, perdón, si dije nucleofílica no, por favor. Es donante de electrones. Mete más densidad electrónica acá en este anillo, por lo cual hace más propicio que un electrófilo reaccione con el anillo. ¿Sí? Activa la sustitución electrofílica aromática. ¿En qué posiciones? En orto y en para. ¿Sí? Ahora después vamos a ir viendo los ejemplos mejor. Si fuera un atractor de electrones, ¿qué es lo que va a hacer? Va a desactivar la reactividad para una sustitución electrofílica aromática. O sea, imagínense un grupo que está quitándome densidad electrónica al anillo. Entonces hace menos propicio que reaccione con un electrófilo, que justamente lo que está buscando son electrones, ese electrófilo. ¿Sí? Y como desactiva la sustitución electrofílica aromática, lo que orienta es a la posición M. O sea, los que activan a orto y para. Y los que desactivan también a orto y para. Y por ende queda más activada la posición M. Por decirlo de alguna manera, queda más propicia. Si llegase a ocurrir la reacción, no va a ocurrir en orto y para porque me desactiva principalmente el efecto sobre orto y para, ya sea para la activación o para la desactivación. Entonces, si llegase a ocurrir una SEA, una sustitución electrofílica aromática,
En estas condiciones, un sustituyente atractor, lo más posible que oriente a M, que es el que menos desactivado va a estar. O sea, ubicación meta. ¿Sí? La excepción a esta regla, que son desactivantes, pero que orientan a orto y a para, son los halógenos. ¿Sí? La excepción a esta regla, que un atractor de electrones desactiva y orienta a M, la excepción son los halógenos. Ya vamos a ir viendo un poquito más en detalle. Entonces, fíjense, un grupo cualquiera, puede ser dador o atractor de electrones por distintos efectos. Nosotros ya venimos hablando por efecto inductivo, que es a través de los enlaces sigma. Fíjense que el efecto inductivo es la atracción o donación de electrones a través de un enlace sigma debido a la electronegatividad. ¿Sí? Mientras que la resonancia, el efecto de resonancia, acuérdense que era la atracción o donación de electrones a través de un enlace pi, debido al traslape de orbitales p del sustituyente con el orbital p del anillo aromático. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que el efecto dador o atractor puede ser por inductivo o por resonancia, tenemos las 4 posibilidades. O sea, por efecto inductivo, los que donan son los grupos alquilo. Carbono, hidrógeno 3, o sea, un metilo, etilo, propilo, todos los grupos alquilo. Los que atraen inductivamente son los que tienen átomos electronegativos. Y vamos a tener los grupos con nitrógeno, o sea, desde el grupo amino a las aminas, los halógenos, los grupos con oxígeno, los grupos, bueno, con con nitrógeno y oxígeno, los grupos con carbonilo, con ácidos grupos con un grupo ácido, o los grupos ciano, por ejemplo. Todos estos hacen un efecto de atracción inductiva, mientras que los alquilo eran donantes inductivamente. Y dentro de la resonancia tenemos los que donan por resonancia, son los que van a tener pares de electrones sueltos para ponerlos en juego. Y acá tenemos el grupo nitrógeno, el nitrógeno con el amino, en las aminas, los halógenos que tienen pares de electrones sueltos, el oxígeno que tiene pares de electrones sueltos. Y los que atraen por resonancia son los que pueden seguir resonando en su estructura. O sea, que reciben un electrón y que a su vez lo transmiten a otro grupo. Entonces, por ejemplo, podemos tener el nitrógeno, el grupo nitro, tenemos los grupos carbonilo, que con el doble enlace pueden jugar con el oxígeno que agarra carga negativa, o el grupo ciano, en donde también la carga negativa se transmite al nitrógeno. O sea, grupos que por resonancia pueden transmitir en su estructura la resonancia. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto yo les recomiendo, la verdad que reconozco que es denso esta parte. Entonces, reconozco eso y por favor traten de hacerse algún cuadro sinóptico, escríbanlo, vayan tratando de verlo, porque es complejo. O sea, parece sencillo, pero uno se pone a verlo y fíjense que grupos que por un mismo lado atraen inductivamente, el grupo amino, por el otro lado, por resonancia, donan. ¿Sí? Entonces, en el efecto inductivo tiene un efecto y por resonancia tiene otro efecto opuesto. Entonces, ojo, recomiendo que se vayan haciendo cuadritos y vayan tratando de verlo más de una vez. Entonces, fíjense, si yo tengo sustituyente que es dador de electrones, ya habíamos dicho que activa el anillo para una sustitución electrofílica aromática. Mientras que si es atractor de electrones, lo que hace es desactivar el anillo para una posterior sustitución electrofílica aromática. ¿Y qué pasa entonces? Que es lo que recién yo les mencionaba, cuando tenemos efectos inductivos y de resonancia que no actúan en la misma dirección. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Y ahí tenemos que ver cuál es el efecto que predomina. Normalmente, si hay un buen solapamiento de los orbitales p, la resonancia es la que domina. Y esto se acuerdan que también lo dijimos en su momento, si mal no recuerdo, para la estabilidad de carbaniones, por ejemplo, habíamos dicho, el efecto de resonancia es el que más predomina cuando tenemos posibilidades de estabilizar una molécula. ¿Sí? Entonces, la resonancia normalmente, si tenemos un buen solapamiento de orbitales p, es
el efecto que predomina. Esto no ocurre en los halógenos, ¿sí? En los halógenos el efecto dominante es el inductivo, ¿sí? Acuérdense, son átomos muy electronegativos, entonces el efecto inductivo es el que predomina en los halógenos. Y acá tenemos algunos ejemplos. Para un grupo metilo, o sea, por ejemplo, un metilo, es un activador, ¿sí? Ya que es un donador débil de electrones de forma inductiva. ¿Y dónde orienta? En ubicaciones orto y para. Esto en función del intermediario justamente de carbocatiónico, que en función de ese intermediario es donde contribuye a estabilizar esa estructura. Ahora vamos a ir viendo un poquito más. Después, por ejemplo, si tenemos oxidrilos y aminos, también tienen un efecto, por un lado, de forma inductiva, son débilmente atractores, pero por resonancia son poderosos donantes. O sea, tienen pares de electrones que los pueden poner en juego en el anillo. Y de esta forma actúan como activadores. Y activan también en orto y en para. Los desactivadores, que son los halógenos, son desactivadores porque sustraen, chupan electrones de forma inductiva, son atractores inductivos, y lo hacen, o sea, esta era la excepción, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Desactivan, ¿sí? Pero terminan activando principalmente en orto y en para, ¿sí? Era la excepción, porque la mayoría de los desactivadores, que son atractores y desactivadores, terminan desactivando mucho orto y para y termina entonces orientando a meta si llega a ocurrir la reacción. Y este es el caso de estos otros grupos. El caso de los halógenos es la excepción, que pese a que son desactivadores, si ocurre la reacción de sustitución, van a terminar orientando a orto y para. Aquí tenemos, para verlo un poquito más gráfico, por ejemplo, si yo tengo un grupo que es atractor de electrones, habíamos dicho que esto, al sustraer el grupo, en este caso ponemos el grupo Y, ¿no? Atrae electrones, el carbocatión intermediario es menos estable, ¿sí? Y entonces el anillo va a ser menos reactivo. Entonces lo que decíamos, esto resta o desactiva o desalienta una reacción de sustitución electrofílica aromática, ¿sí? Y fíjense, si comparamos contra el hexano, si tenemos acá estamos hablando, sí, comparamos contra el hexano, tenemos, por ejemplo, un grupo I que puede ser un grupo nitro, que habíamos dicho que el grupo nitro, fíjense que era un desactivador. La rapidez de la reacción, la rapidez relativa de la nitración, es 6 por 10 a la menos 8 para con respecto al benceno solo, que de por sí prácticamente no ocurre esta reacción, la del benceno solo. Fíjense, 8 veces, 8 órdenes de magnitud menos en velocidad ocurriría si tenemos, por ejemplo, un grupo nitro para poder hacer una sustitución electrofílica aromática. Si tenemos, por ejemplo, cloro, ¿sí? Estaríamos hablando de 0,033 veces más lenta la velocidad que con respecto al benceno, ¿sí? Para una sustitución electrofílica aromática. Y si tenemos un grupo que inyecta electrones de alguna manera, ya sea de forma inductiva, activador, o de forma de resonancia, lo que va a hacer es, al donar electrones, el carbocatión intermediario va a ser más estable. Por ende, el anillo va a ser más reactivo y esto me acelera la reacción. Fíjense, si yo tengo un oxidrilo, o sea, el fenol, para la nitración reacciona 1000 veces más rápido que el benceno por el método por la sustitución electrofílica aromática en este tipo de reacción. ¿Sí? O sea, esto es para visualizar. Si yo tengo hidrógeno, acá tendría el caso clásico que estuvimos viendo del benceno. Si yo estoy teniendo un sustituyente, ¿sí? Que le quita electrones, la hace, fíjense,
estamos hablando 2 órdenes de magnitud, 100 veces más lenta, o estamos hablando acá como 10 o 100 millones de veces más lenta, si estamos teniendo un poderoso efecto de atracción de electrones del grupo. Mientras que si yo tengo un grupo que inyecta electrones, lo hace más electrofílico al anillo, y entonces esto, fíjense que se puede acelerar hasta 1000 veces la reacción si yo tengo fenol, por ejemplo. Acá hay algunos ejemplos con respecto a la orientación. Fíjense, habíamos dicho, yo tengo un grupo metilo, por ejemplo, activa en posiciones orto y para. Entonces, si yo hago una bromación de un benceno que ya tiene un sustituyente, o sea, en este caso sería el tolueno, ¿sí? Acuérdense que la bromación era en presencia de catalizador como tribromuro de cloro, bromuro, tribromuro de hierro férrico. Lo que tenemos es una bromación en posición orto y en posición para. O sea, se genera el orto bromotolueno y el para bromotolueno. Algo parecido si yo hago la cloración teniendo un halógeno. Si yo como sustituyente ya tengo un halógeno, habíamos dicho que es un desactivador, pero a su vez, si yo fuerzo las condiciones para que ocurra, pese a que es un desactivador, orienta a orto y a para. Y entonces los productos van a ser el orto-bromo clorobenceno y el para-bromo clorobenceno. ¿Sí? Si yo a su vez tengo ahora otro grupo, pero este es un grupo acilo. Estos eran, estamos hablando acá, un desactivador, el grupo acilo es un desactivador que al desactivar me desactiva principalmente orto y para. Y orienta, si llega a ocurrir, pese a que está desactivada, está desalentada la sustitución electrofílica, si llega a ocurrir, lo que queda menos desactivada es la ubicación meta, o sea que termina orientando a meta. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos. El grupo acilo me desactiva el anillo, pero lo que más desactiva es orto y para. Si llegase a ocurrir igual la reacción, lo que va a ocurrir es la nitración en meta. Acá tenemos, para poder entender por qué la orientación en función del intermediario que se genera. Fíjense, con respecto a la orientación, para comprender por qué un sustituyente orienta al electrófilo entrante hacia una posición en particular, tenemos que ver justamente la estabilidad del intermediario carbocatión, que era ese complejo sigma que habíamos dicho, o intermediario de Widman o de Wedman. Fíjense para el caso del metilo, que acuérdense era un efecto de inductivo donante de electrones. Por ende, inyectaba electrones a través del enlace sigma, me hacía más electrofílico este anillo, y entonces en presencia del electrófilo, fíjense, si el electrófilo se ubica en posición orto, acuérdense que la carga se generaba, o sea, este entra en posición orto con respecto al metilo, acá al lado. La carga positiva aparecía en posición orto con respecto al entrante, al electrófilo, ¿sí? En orto y en para. ¿Qué pasa si acá tenemos una carga positiva en esta ubicación donde justo está el metilo que me está donando electrones a este carbocatión acá? ¿Esto lo estabiliza? ¿Qué les parece? Para mí Sí, sí. exactamente. Tenemos una carga positiva que está recibiendo electrones que están viniendo, fluyendo a través del enlace sigma. Entonces contribuye a estabilizar este carbocatión y se hace más estable por efecto inductivo de este metilo. ¿Sí? Y después, bueno, la carga positiva va resonando en las posiciones, habíamos dicho, para y orto también con respecto al electrófilo. Pero justo cuando cayó acá, se estabiliza mucho por este efecto inductivo del grupo metilo. Por eso está privilegiada el ingreso en posición orto del electrófilo para con respecto al grupo que ya estaba antes. En la ubicación meta,
para con respecto al metilo, si el electrófilo entra en meta, la carga positiva cae en posición orto para con respecto al electrófilo y en posición para con respecto al electrófilo. Y en otra vez posición orto para con respecto al electrófilo. Pero esquivó el metilo. Entonces se perdió de este efecto de estabilización de la carga positiva recibiendo el efecto inductivo de los electrones. No hay estabilización. Y en la ubicación para, si hubiese entrado en ubicación para el electrófilo, la carga positiva cae en orto para con respecto al electrófilo. En para, cuando cae en para, vuelve a estabilizarse por este efecto inductivo. Esto es muy estable. Y vuelta en posición orto para con respecto al electrófilo. Fíjense que entrando el electrófilo en posiciones orto y en posiciones para con respecto al metilo, es donde logra gran estabilidad por este efecto inductivo que genera el metilo. Y por eso se dice que entonces estos grupos donantes de electrones por efecto inductivo orientan a ubicación orto y a ubicación para a la sustitución electrofílica aromática. ¿Se entiende? Como que las más estables para tener una posición, no, como que las posiciones más estables son las de para y la orto. Exactamente. Son las más Meta no estables. sería tan estable. En Claro, realidad no porque tendría. no va a estar favorecido y no va a ocurrir. No va a ocurrir sustitución en esa ubicación. Mientras que, Porque la carga positiva no estaría en el metilo. exactamente, el intermediario, el carbocatión, la carga positiva no tiene forma de estabilizarse extra con los electrones de efecto inductivo del grupo metilo, que sí ocurre cuando ingresa en posición orto y en posición para. Exactamente. Esa es la idea. Vamos a ver ahora otro ejemplo con un grupo. Este sería un grupo, bueno, en este caso sería un metóxido, que lo que hace es un atractor por efecto inductivo y es un dador por resonancia, ¿sí? O sea, por efecto inductivo, ¿qué va a hacer esto? Me va a chupar electrones, ¿sí? Este oxígeno es electronegativo, me lo va a chupar. Pero a su vez, este oxígeno tiene pares de electrones libres, disponibles, que los puede poner en juego en forma de resonancia. Entonces, por resonancia, la resonancia va a ganar, ¿sí? Habíamos dicho inducción y resonancia, si hay posibilidades de una buena resonancia, o sea, de que se solapen los orbitales p, la resonancia es la que gana. Entonces, es un dador por resonancia. O sea, estos electrones se ponen en juego acá generando un doble enlace y entonces eso me va a ayudar. Entonces, ahora vamos a ver. Entonces gana el efecto dador de electrones por resonancia, por ende es un activador. Fíjense, si yo quiero agregar, bueno, sería estructura del anisol, pero bueno, el sustituyente es un metóxido. Si yo tengo el electrófilo que se une en posición orto, acá o acá, se genera el carbocatión, la carga positiva, en posición orto para con respecto al electrófilo, que sería acá y después en para. Cuando se genera acá, está todo bien. Llegamos a la carga positiva acá. ¿Qué posibilidades tengo yo de hacer, de resonar? Ya habíamos dicho, la carga positiva acá, la carga positiva acá, la carga positiva acá. Y a su vez, la otra posibilidad es que este par de electrones vengan acá, se anule entonces la carga positiva, se genera un doble enlace y se genera una carga positiva sobre el oxígeno. O sea, aparece una cuarta estructura de resonancia posible. La del doble enlace acá, quedando la carga, el déficit de carga positiva acá. Una cuarta estructura de resonancia que es relativamente estable. Son 4 estructuras de resonancia frente a 3 que en posición meta, si hubiese entrado, no estaba la posibilidad que el positivo caiga, la carga positiva caiga para hacer una estructura extra de resonancia con el oxígeno, la esquiva, entonces no ocurre esa posibilidad en posición meta, y en posición para vuelve a ocurrir.
que la carga positiva cuando cae acá, se puede generar este doble enlace quedando el positivo acá. O sea, este sustituyente por resonancia activa para sustitución electrofílica aromática al generar una cuarta estructura de resonancia, o sea, aumenta la estabilidad del complejo intermediario, este complejo sigma, ya sea en posición orto y en posición para. Por eso se dice que es un dirige o orienta mejor dicho, hacia ubicaciones orto y para en la sustitución electrofílica aromática. ¿Sí? Por un mecanismo de resonancia. Anteriormente era por un mecanismo inductivo. Vamos ahora a ver el ejemplo de un aldehído. Si yo tengo un aldehído, acá no hay posibilidades de resonancia. O sea, en realidad, es un atractor por efecto inductivo, desactiva, y por resonancia no puede poner electrones para jugar, sino que por resonancia también me los llevaría a los electrones. Entonces, en ese sentido, lo que hace es un desactivante por todos lados. Entonces, yo voy a ver, me desactiva para orto y me desactiva para. Y por eso, si llegase a ocurrir la reacción, al ser un desactivante, me desactiva en orto y me desactiva en para. Y el que menos desactivado queda, por verlo de alguna manera, es la ubicación meta. Entonces, por eso, si yo tengo el benzaldehído, que sería justamente el benceno con el grupo aldehído, y yo lo quiero, por ejemplo, nitrar, en ubicación orto, lo que va a quedarme es con el electrófilo, la carga positiva en ubicación orto para con respecto al nitro y en ubicación para. Si me queda esta carga positiva acá, básicamente esto es poco estable, porque justamente es un atractor este. Y si yo trato justamente, es un atractor y a su vez cae la carga positiva acá, es como que a donde no había electrones, a su vez estoy tratando de sacar electrones, porque esto va a tratar, este oxígeno va a tratar de traerse los electrones para acá, quedando el negativo, y tratando de generar justamente un déficit de carga en este carbono positivo, y acá ya hay un positivo también. Entonces, esto es muy inestable. Si la carga positiva cae en un grupo que a su vez es atractor, me está chupando electrones, por decirlo de alguna manera, esto es muy inestable. Y lo mismo pasa cuando es posición para. La carga positiva también cae sobre este grupo aldehído que me está succionando o por resonancia chupando, tratando de chupar electrones, donde ya casi no hay electrones. ¿Sí? Esto también es muy poco estable. No ocurre estas dos situaciones inestables cuando ingresa en posición meta, donde la carga positiva en ubicaciones orto y para con respecto con el nitro esquiva a este grupo que es atractor de electrones. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que es un desactivador orientador a meta. Porque lo que más desactiva es la ubicación orto y la ubicación para. Como normalmente los activadores, siempre la excepción dejémosla para los halógenos, ¿sí? Que son desactivantes, pero orientan a orto y a para. Los otros son activantes en orto y para, o desactivantes en orto y para. Por ende, si desactiva en orto y en para, termina activando o termina dirigiendo, mejor dicho, la palabra no es activar, dirigiendo a meta. Es como que si lo más desactivado está en orto y en para, si llega a ocurrir, va a ocurrir donde menos desactivado está, que es en meta. ¿Sí? Y por eso, principalmente, una nitración de un benzaldehído no va a ocurrir en orto ni va a ocurrir en para. Si ocurre algo, lo que va a ocurrir en su mayoría va a ser en ubicación para. Perdón, en ubicación meta. ¿Sí? En la ubicación meta para con respecto al aldehído. ¿Se entiende o les estoy dejando la cabeza hecho un merengue?
Se entiende, profe, pero es un montón, hay que estudiarlo bien porque presta Sí, confusión. Sí, es bastante. totalmente. Si vamos de a poco, ustedes van viendo que es entendible, digamos, es lógico lo que estamos hablando. Y lo van viendo y seguro usted dice, sí, tiene lógica, tiene lógica, tiene lógica. Pero después cuando miramos para atrás decimos, mamita, ¿no? Es lo que yo primero pensé también cuando fui viendo estos temas y también tengo que pensarlos bastante porque realmente hacen un embrollo en la cabeza. Lo reconozco y lo entiendo. ¿Sí? Vamos con el caso de los halógenos. Los halógenos tienen un poderoso efecto atractor, habíamos dicho. Por resonancia son dadores, pero tiene un poderoso efecto inductivo atractor y es el que gana, es el desactivante. O sea, los halógenos tienden a chupar electrones y desactivan de esa manera. ¿Sí? Pero normalmente es la excepción, desactivan, pero terminan orientando a orto y a para. ¿Sí? Y la explicación estaría acá, por ejemplo, si tenemos un clorobenceno y lo queremos nitrar, lo que vamos a tener es, fíjense que se puede observar que los productos son un 1% la nitración va a ocurrir en meta, mientras que un 35 y un 64% van a ocurrir en orto y en para. Y la explicación estaría justamente, siempre cuando hay dudas, traten de ver o graficar el intermediario del complejo sigma. Entonces, nosotros metemos un grupo nitro, el electrófilo, en posición orto con respecto al cloro. La carga positiva, habíamos dicho, aparece en ubicación orto y en ubicación para con respecto al electrófilo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos la carga positiva sobre el cloro? Este cloro, fíjense, lo que va a poder hacer es meter un par de electrones en juego diciendo, no, pará, esta carga positiva, me están sobrando electrones. Pone la carga positiva, hace el efecto de resonancia, pese a que normalmente es un desactivante, si va a ocurrir la reacción, entonces el cloro pone en juego un par de electrones de los que le sobran, miren los electrones, la cantidad de electrones sueltos que tiene, genera un doble enlace y genera un complejo, un intermediario más de los 3 intermediarios del complejo sigma. ¿Sí? De los 3 intermediarios que normalmente hay, el halógeno genera el cuarto, que es poniendo por resonancia un par de electrones más en juego y queda con una carga positiva el cloro. Esto genera una situación más de estabilidad, tanto cuando es en ubicación en ubicación orto y en ubicación para, porque la carga positiva cae sobre la unión con el cloro. Entonces ahí se pone en juego un par de electrones y se genera una estructura más de resonancia estabilizando este intermediario sigma, cosa que no ocurre si el ataque es en ubicación meta. La carga positiva lo esquiva el cloro, fíjense que cae al lado y opuesto, que eran las posiciones orto y para con respecto al nitro. Lo terminan esquivando el cloro no tiene posibilidad de colaborar con un par de electrones para subsanar esa carga positiva, para estabilizar esa carga positiva, mejor dicho, y entonces esta estructura, este ataque en meta, no está propiciado. Y se dice por eso que los halógenos orientan a orto y a para. ¿Por qué? Por esta estructura extra de estabilización que generan. ¿Sí? Entonces, resumiendo, volvemos a lo mismo. Para la sustitución electrofílica aromática, si tenemos el punto neutro, por decirlo, esto sería el punto muerto en la palanca de cambios del auto, para ir para adelante con una sustitución electrofílica aromática, poner primera, segunda, tercera, tenemos los activadores, que son orientadores a orto y a para. Y aquí tenemos los alquilos, que esto vendría a ser primera, segunda, ¿sí? Después los moderados, que estaríamos hablando, fíjense, estructuras que ya tienen nitrógeno con algún carbonilo, ¿sí? Y después tenemos los fuertes, que son ya los metóxidos o las aminas o los oxidrilos.
¿sí? Que estos son por resonancia. ¿Estamos? Aquí estaríamos fuertes. Estos son activadores de la sustitución electrofílica. ¿Por qué? Básicamente porque ya sea por inducción o por resonancia, donan electrones al anillo. Lo hacen más electrofílico y por ende propician o facilitan la sustitución electrofílica. Y principalmente orientan a orto y a para, por esa estabilidad que se genera que ya vimos anteriormente. Acá ya estaríamos metiendo marcha atrás, los desactivadores o desalentadores para la sustitución electrofílica son principalmente los halógenos y después los moderados y fuertes, que son los que me van a tomar, a chupar electrones, a restar electrones al anillo, ¿sí? Entonces aquí tenemos, fíjense, principalmente compuestos carbonílicos, estamos hablando aldehídos, estamos hablando grupos ácidos, estaremos hablando de amidas, estaremos hablando, aquí estaríamos hablando de, se me fue el nombre, cetonas, ¿sí? O de éteres, o de ésteres, y estaríamos hablando de los más fuertes, que son los que más van a restar electrones. Bueno, ya estaremos hablando de aminas, de grupos cianos o de grupos nitros principalmente, que estos son muy utilizados, ¿sí? Son fuertes. O sea, todos aquellos que me toman electrones, ya sea de forma de inducción o por resonancia, me van a desalentar, me van a desactivar una sustitución electrofílica. ¿Por qué? Justamente porque le están quitando electrones a ese anillo bencénico. Le están quitando electrofilia, por decirlo de alguna manera. Entonces, algunos tips para recordar. Las alquilaciones y las acilaciones de Friedel-Crafts no ocurren en anillos que estén desactivados, ¿sí? Si yo tengo un anillo desactivado, entonces no me va a ocurrir una alquilación o una acilación de Friedel-Crafts. Y por eso, bueno, es importante tener en cuenta o elegir correctamente la secuencia de reacciones para conseguirlos, ¿sí? Entonces, bueno, primero va a haber que hacer, si yo quiero esta molécula, por ejemplo, que tenga, en este caso, este grupo nitro y a su vez que tenga este grupo acilo, entonces yo voy a tener que ver si primero hago la acilación o primero hago la nitración, ¿sí? Entonces, fíjense, primero aquí va a ser la acilación y después se va a hacer la nitración, ¿sí? Y no al revés. Después, por ejemplo, si deseo obtener un alquilbenceno de mayor de 2 átomos de carbono, voy a tener que hacer primero una acilación y luego la reducción. Porque si tengo más de 2 carbonos, ¿qué podía pasar si hacía solamente directamente la alquilación? Se me reordenaba el carbocatión y me iba a quedar, en vez de una cadena directa, me iba a quedar por ejemplo, un terbutilo, me iba a quedar un isopropilo, por ejemplo, ¿sí? Se me iba a reacomodar el electrófilo y no me iba a quedar la cadena directa. Entonces iba a tener que hacer, primero conviene hacer la acilación y luego reducirla para evitar los problemas que tenía la alquilación de Friedel-Crafts, ¿sí? Otro tip en cuanto a resumen, acuérdense que si yo tengo la sustitución electrofílica de anillos muy activados, lo que hacen es una polisustitución. O sea, tanto me activan que en realidad, en vez de halogenarse, por ejemplo, si este está muy activado, este anillo, para la halogenación, entonces no solo se va a meter un halógeno, sino que se va a meter el halógeno acá en la otra ubicación orto y también en la para. Me va a quedar una polisustitución. ¿Por qué? Porque están muy activados. Entonces, bueno, ese es un tema a tener en cuenta. Después, por ejemplo, a ver qué otro tip era, este no lo recordaba. Si tenemos el tratamiento de una amina con ácido acético, produce la acetilamina correspondiente, que es menos reactiva hacia la sustitución electrofílica aromática. O sea, tenemos la amina y la tratamos aguántenme un cachito. Tenemos la amina
con anhídrido acético, que estaría acá, produce la acetilamina, que es menos reactiva para después bromar. Bueno, la verdad que esto no entiendo bien, tampoco les quiero hacer mucho lío. ¿Qué es lo que quiere decir acá? No se preocupen por esto. Y a ver si había otro tip. Esto básicamente juega en qué es lo que va pasando con el sustituyente, ¿no? Básicamente. Si me va activando o desactivando. Bueno, no, esto es lo más importante, pero no, este tip no se preocupen. Después miro bien qué quiere decir, pero no se preocupen por esto. Y después, bueno, esto es información extra, pero ya me imagino cómo deben tener en la cabeza, no se preocupen. Esto es principalmente para quienes son de la carrera de alimentos. En cuanto al tema de los compuestos aromáticos polinucleares, algo habíamos mencionado en la primera parte de esta clase, la importancia en los alimentos. Normalmente, bueno, hay distintas vías de exposición de los compuestos aromáticos polinucleares en distintos derivados de alimentos, derivados en carnes a la parrilla. Acuérdense que se generaban por distintos tipos, según qué tipo de cocción se generaban estos compuestos aromáticos polinucleares, que en gran medida son peligrosos para la salud. Se lo suele por eso medir y muchas veces tener en cuenta, y hay distintos parámetros que no debe haber más de tanto en algunos compuestos que son industrializados. Por eso es lo que yo les comentaba aquí, hay límites que están tabulados, límites máximos de estos compuestos aromáticos polinucleares, para no más de tanto, por ejemplo, fíjense, microgramos por kilogramos en distintos compuestos, están tabulados por el tema de los límites que están comprobados que más de esos valores pueden ser perjudiciales para la salud. Pero bueno, esto es información anexa. Perdón, Así que profe, no quiero... eso, Sí, nada, como me interesa porque justo soy de alimentos, sí. eso sería como a cualquier componente aditivo que le agregamos a No, los no, más alimentos que... y para, por ejemplo, durabilidad, pero sabés que hay hay una X porcentaje que podés utilizar que saliendo de eso ya no sería apto para consumo. Claro, pueden generar toxicidad o pueden generar efectos dañinos en la salud. Ujú. Estos muchas veces se generan por los tratamientos. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Según el tipo el tipo de cocción, entonces las carnes ahumadas o en distintos productos cárnicos ahumados. El ahumado es un proceso de conservación, pero también es una forma en la que se introducen estos compuestos policíclicos que son tóxicos en ciertas cantidades. Entonces, claro, estos contenidos son máximos recomendables o permitidos, digamos, en distintas matrices alimenticias. Normalmente se generan por el procesamiento, ¿sí? Ya sea industrial o por el método de obtención de estos alimentos. Entonces la idea es que no haya más de estos para preservar la salud. Esa es la idea. Por eso son límites máximos. La idea es que haya de esto para abajo en distintas matrices. O sea, hay distintos alimentos que está tabulado y se dice, bueno, no tiene que haber más de esto. Si no, puede ser dañino para la salud. Gracias, profe. ¿Sí? No, por favor. Esto es información anexa. Obviamente quienes son de alimentos más adelante van a ir reforzando todo esto y lo van a ver con mucho mayor detalle. Acá simplemente mencionamos, justo estuvimos hablando de compuestos aromáticos, y bueno, en los alimentos los compuestos aromáticos, ojo que hay límites porque pueden tener, si no, problemas en la salud. Bueno, hasta acá llegaríamos con la parte teórica. Me imagino, como ya deben tener en la cabeza, no es lo que parece, no, me imagino que se le debe estar haciendo un mundo, los entiendo. Es cuestión de repasarlo, es cuestión de ir viéndolo de a poco. Ubíquense en la sustitución nucleofílica, véanlo de a poco de nuevo. Ubíquense en la situación de la sustitución electrofílica, véanlo de nuevo. Vayan desglosando las reacciones que pueden ocurrir y después en el efecto que pueden dar los que meten electrones o los que sacan electrones, ¿sí? Vayan viéndolo en esas grandes líneas, repasándolo de a poco, y van a ir viendo que no es tan grave como parece.
pero obviamente les mentiría si les digo que es sencillo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos. Vamos. Bueno, no es Sí, poco. me sumo al vamos también, profe, porque No es además yo estoy poco. preparando No es el poco. recu, entonces estoy como más con eso. Igual trato de seguir esto, pero es como, bueno, primero tratando de prepararme y pasar el lunes para poder seguir con esto otro. Me parece bien, paso a paso, me parece bien. Pero bueno, con respecto a este tema, sí, les miento si les digo que es sencillo. Hay muchos conceptos nuevos, eso es cierto. No les puedo negar, hay muchos conceptos nuevos, hay muchas reacciones nuevas y está la complejidad que surge de los sustituyentes. O sea, aquí no solo surge que al benceno podemos agregarle un nucleófilo o agregarle un electrófilo para generar distintas reacciones, sino también surge que ese benceno, si tiene ya un sustituyente de antes, ese efecto, o sea, puede ser más susceptible o menos susceptible para reaccionar. Y a su vez, para reaccionar en qué ubicaciones. Que justamente eso es lo que decimos, el sustituyente orienta hacia tal otro lugar, hacia ortometa o para. ¿Sí? Entonces, bueno, realmente requiere que hagan un estudio bastante razonado, ¿sí? Vuelvo a repetir, quienes tienen memoria visual les va a ayudar mucho hacer gráficos, flechas, vayan tratando de hacer algún cuadro sinóptico. Esto es algo parecido como se acuerdan cuando habíamos visto a los genuros de alquilo, sustitución nucleofílica SN1, SN2, E1, E2 y había que hacerse algún cuadrito sinóptico, flechas, lo que a ustedes les ayude. Bueno, acá medio algo parecido, ¿sí? Creo que no hay otra forma de analizarlo o estudiarlo. Bien. Bueno, si les parece, podríamos ver algunos problemitas como para ir avanzando en la parte de guías de problemas. Yo voy a ver si puedo cargarles también en el Drive la resolución de algunos problemas testigo también, como para avanzar un poquito más y después seguir también la clase que viene, ¿sí? A ver, voy a abrir la guía de aromáticos. Qué silencio, qué concentración, por favor. Qué concentración, por favor. Bueno. A ver. Comparto. No sé si ya pudieron ver un poquito, estuvieron chusmeando un poquito la guía. Agrandamos un poquito más acá. No, profe, yo estuve rindiendo otras materias, seguro los chicos también, no Me imagino, sí. Son semanas, semana pasada, esta semana y hasta la que viene, son semanas, sí. Parciales, finales. ¿Alguien está rindiendo finales también? Creo que hay turno de final esta semana o la que viene. Llamados de octubre creo que hay. Así que me imagino. Más que entendible. Bueno, vamos viendo si quieren, a ver, de aromaticidad. Acá tenemos el punto 1, por ejemplo. Dice, naftaleno es utilizado como repelente para la polilla. ¿Lo conocen, no? Las famosas bolitas de naftalina. Sí. Sí, yo ya tengo mis años, profe, así que sí. Sí, tal cual. Y el típico chiste de que no le alcanza la naftalina puede tratar de pegarle a los insectos con las bolitas, ¿no? Está ese chiste también, lo conocemos los que somos más grandecitos, ¿no? Dice, entonces el naftaleno es utilizado como repelente para la polilla, utilizado en pequeñas esferas que son llamadas bolitas de naftalina.
pero actualmente está siendo reemplazado por el paradiclorobenceno. Dibuje ambos compuestos y analice si cumplen con la regla de Huckel. ¿Pueden ser clasificados como aromáticos? Entonces, a ver. Si me permiten, agrando un poco más y capaz que puedo dibujar acá mismo para no abrir otra. ¿Me permiten dibujar acá? ¿Puede ser? Sí, profe. Para no tener que cambiar de pantallas. Naftaleno. ¿Cuál es el naftaleno? Exactamente. Son dos anillos bencénicos. Todo en resonancia. Este es el naftaleno. Y actualmente está siendo reemplazado, dice, bueno, no quiero hacer una flecha para que no parezca que estamos haciendo una reacción, pero bueno, está como siendo reemplazado, por decirlo de alguna manera, por el paradiclorobenceno. Estamos hablando paradiclorobenceno. A ver, vamos a dibujar un cloro, porque es dicloro, un cloro en posición cualquiera, y después posición para, o sea, esta sería posición orto, meta, para. Paradiclorobenceno. Y todo esto, obviamente, con su resonancia, ¿no? Bueno, acá tenemos las dos moléculas. Dice, dibuje ambos compuestos y analice si cumplen con la regla de Huckel. ¿Cuál era la regla de Huckel? ¿Qué decía Huckel? Regla de Huckel. Claro, la regla de Huckel decía que los electrones tienen que ser, los electrones del sistema tienen que ser 4n, tienen que cumplir con la ecuación 4n más 2, siendo n un número entero, de 0, de 1, de 2, de 3. Entonces, ¿cuántos electrones tengo en el naftaleno? Electrones sigma, sería electrones del sistema deslocalizado. 2, 4, 6, y del otro lado, 8, 10. 10 electrones del sistema pi deslocalizados. ¿Entra en la ecuación de Huckel? Si n vale 1, 1 por 4, 4, más 2, 6. No, de esta forma no. Si 1 valiera 2, 2 por 4, 8, más 2, 10. 10 electrones. Todos los carbonos son sp2. Hay planaridad. ¿Qué más hacía falta para que sea aromático? Sistema plano, un sistema continuo de enlaces, o sea, un sistema dobles enlaces conjugados, un sistema continuo de la nube pi, y cumple con Huckel. Entonces, ¿este compuesto es aromático? ¿Puede ser clasificado como aromático? Exactamente. Es aromático. ¿Sí? ¿Y el diclorobenceno? ¿El paradiclorobenceno? No, y acá está el otro. Sí, sí, se comparte con este, o sea, esto es compartido. Acá yo es como que, a ver, está medio mal dibujado por mi parte, ¿no? Esto es igualito para los dos lados. ¿Sí? Así. O sea, conjugan de los dos lados. Esto es toda como, como un 8 la nube, ¿no? Electrónica. Toda continua, de enlaces pi. Entonces, y después para el diclorobenceno, el paradiclorobenceno, ¿cómo sería la...? También es todo sp2, es plano, hay un sistema conjugado de dobles enlaces, o sea, un sistema continuo de orbitales pi. ¿Y cuántos electrones en ese sistema continuo tengo? 2, 4, 6 electrones. Exactamente. 6 electrones. ¿Cumple con pi, con Huckel? Si n vale 1,
por 4, 1, 1 por 4, 1, perdón. 1 por 4, 4, Sí, más cumple. 2, 6. Este compuesto también es aromático. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Vamos. Profe, disculpe, ¿el número se lo asignás vos para ver si es que queda en la N? Sí, sí, el N uno le puede acomodar. El asunto es que N siempre sea un número entero. Que dé, o sea, por ejemplo, yo tengo, no sé, otro valor y le quiero poner un 3 y si me da, está bien. Exactamente, Ah, listo. exactamente. Es como que tiene que cerrar esta ecuación. Entonces yo digo, perfecto, a ver, yo supongo que 10 electrones. Entonces yo digo, 10 electrones, supongo, es igual a 4 por N más 2. Y voy despejando N. Entonces esto implica que paso el 2 restando, ¿no? Me queda 8. 8 es igual a 4 por N. Y paso el 4 dividiendo y al final me queda entonces que 2 es igual a N. Si N me quedara como un número que no es entero, un número fraccional o un número decimal, entonces no cumple con Huckel. Si N me queda un número entero, 0, 1, 2, 3 o lo que sea, pero el número entero cumple con la regla de Huckel. Sí, 0 se puede también, exactamente. 0 se puede también. Bien, seguimos con el... A ver, vamos a ver. El 2, bueno, es el tolueno. También es muy parecido. El 2 dice, el tolueno proviene del petróleo y se emplea para proporcionar un acabado aterciopelado al esmaltado de uñas. Bueno, acá presten atención. Sin embargo, es tóxico para el ser humano. Upa. Bueno, ojo. En base al análisis de su estructura, ¿podemos afirmar que es un compuesto aromático? ¿Cuál es la estructura del tolueno? Exactamente. Sistema, bueno, es plano, están todos los carbonos sp2. Sistema continuo de electrones pi, porque está todo un sistema conjugado alternado de simples y dobles enlaces. Bueno, es anillo, obviamente. Y para ver si es aromático me está faltando si cumple Huckel. ¿Cuántos electrones tengo en este sistema continuo de orbitales pi? 6. 2, 4, 6. O sea, yo digo 6 es igual a 4n más 2. Entonces, paso restando el 2, me queda 4. 4 es igual a 4n. O sea que si n fuera igual a 1, me da la posibilidad de 6. Perfecto. Entonces, cumple con todos los requisitos para ser un compuesto, o sea, para ser un anuleno aromático. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno, acá justamente, esta es bien teórica. Esto se los dejo a ustedes. ¿Qué condiciones debe cumplir un compuesto para ser considerado aromático? Y esto, bueno, si quieren lo repasamos, pero ya lo dijimos. Básicamente, cíclico, o sea, tiene que ser un anuleno, tener dobles y simples enlaces conjugados, o sea, esto implica tener un sistema de orbitales pi continuo que genera toda esa nube electrónica que parecía esa doble dona que habíamos dicho. Tiene que, a su vez, ¿qué más me está faltando? Cumplir con Huckel y me está faltando algo más, y ser plano. O sea que todos los carbonos tienen que estar en hibridación sp2, están en un mismo plano. Eso permite que la nube de electrones sea continua, ¿sí? Y cumplir con Huckel. Si cumple esas características, es aromático. Si no las cumple, si no cumple Huckel y cumple con todo lo otro, ¿qué compuesto es? Es un antiaromático, exactamente. Si cumple con todas las condiciones, plano, que tiene un sistema alternado de dobles y simples enlaces,
que tiene un sistema continuo orbital pi, pero no cumple con Huckel de la forma de 4n más 2, sino que la cantidad de electrones en este sistema de pi cumple con la ecuación de 4n solamente, 4 por n, entonces es un compuesto que se llama antiaromático. O sea, le está faltando, es el más 2 que está faltando, implica que los electrones terminan quedando ubicados en los orbitales antienlazantes, que lo hace más inestable al compuesto. Y entonces se llama antiaromático. Y si no cumple con alguno de estos 4 criterios que habíamos dicho, es el que son los compuestos no aromáticos. ¿Sí? Esto repásenlo de la teoría, pero son conceptos relativamente sencillos que no debería haber mayor problema para tenerlos entendidos. Vamos ahora al punto 4, a ver algunos ejemplos. Suponiendo que todas estas moléculas son planas. Esta es una suposición importante, porque yo ya iba a descartar algunas. Suponiendo que todas estas moléculas son planas, ¿cuáles de las siguientes moléculas, aniones y cationes, son aromáticos? ¿Cuáles no aromáticos y por qué? ¿Qué les parece? A ver algún ejemplo. El primero. La 4 es aromática. Vamos a ver el 4. 3 y 4 aromáticas, me parece. Bueno, a ver, vamos de a poco. La 1, ¿qué les parece? Bueno, y aparte no hay un sistema alternado. No hay un sistema alternado de enlaces covalentes, de enlaces dobles y simples. Eso. Así que, bueno, no aromático. ¿Estamos de acuerdo? Yo igual también ya estaba por decir, igual también, este carbono y este carbono son sp3. O sea que acá ya estamos con un problema. ¿Sí? Este y este también es sp3, o sea que ya no hay posibilidades de orbitales vacíos pi para que esté este efecto Dona, ¿sí? De toda la nube electrónica. ¿Sí? Y aparte, al ser sp3 tampoco hay, estoy tratando de dibujar esta nube, ¿no? Esto no ocurre. Y aparte tampoco estarían planos al ser sp3, porque estamos tratando de acomodar carbonos planos, que son los que tienen los dobles enlaces, con carbonos tetraédricos, que son los del sp3. Entonces, esta es no aromática claramente. Pero principalmente porque no hay dobles enlaces alternados con simples enlaces. Después, por ejemplo, ¿qué les parece en el 2? Sí. ¿No cumple la regla de Huckel? 2, 4, 6, 8. Exactamente. 2, 4, 6, 8. Para que cumpla Huckel, debería ser, por ejemplo, un valor de 2, si fuera 0 este. Si vale 1, estaríamos hablando 6. Si fuera 2, estaríamos hablando 10. Y este tiene 8 electrones. No cumple con Huckel. ¿Y cumple con la ecuación de 4n? Tiene 8. Si n vale 2, por 4, 8 electrones. Anillo, 8 electrones, o sea, cumple esta ecuación de 4n, y a su vez suponemos que es plano, pese a que los anillos de 8 me parece que torsionan un poquito para estabilidad, pero bueno, ¿qué vendría a ser? ¿Un antiaromático? Desde ese punto de vista, un antiaromático. Sí. Si no estuviésemos suponiendo que fuera plano, estaríamos cayendo casi en un no aromático. Pero estamos con este supuesto de que suponiendo que son
todas planas. ¿Qué pasa con el 3, que ustedes recién me decían, el 3 y el 4? Este es un catión. Bueno, vamos con el 3 primero. Este es un catión, tiene un orbital pi vacío. O sea que podría generar la nube continua. ¿Sí? Es cíclico, es plano, implica sp2. ¿Y tiene cuántos electrones? 4. ¿No? Sí. 4 electrones. No cae en Huckel. Cae en un... Uy, la batería me tiene que cargar. ¿Antiaromático, profe? Cae en un... Exactamente. Cae en un 4N. O sea, valiendo N, 1. Entonces este es un antiaromático. Cosa que acá estamos parecidos, pero acá estamos con un anión. ¿Cuántos electrones hay acá? 2, 4, 6. Por el anión. ¿Es correcto? Sí, profe. Profe, Perdón, ¿puede estoy bajar señalando. la pantalla? ¿Cómo? Sí. Ah, está con el 5, ¿no? Ah, sí, sí, está. Estamos con el 4. Acá tenemos un negativo. Acá tenemos un par de electrones. ¿Sí? Tenemos un esto. Entonces tenemos 2, 4, 6. También hay un orbital pi acá. Con 2 electrones. No lo estamos viendo como un enlace, pero son electrones que están dando esa carga negativa. Entonces tenemos 2, 4, 6. 6 cumple con Huckel. Es plano, sp2 todos los carbonos. Tenemos Huckel, por ende este anión sí es aromático. Como catión es antiaromático. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Y en el caso 5, ¿qué estaríamos hablando? En el No caso aromático. 5, exactamente, yo diría un no aromático. Porque aquí justamente no hay orbital pi. En este carbono no tenemos un orbital pi vacío, como estaba antes con la carga positiva o con la carga negativa. Entonces acá hay un sp3. ¿Sí? Entonces no cumplimos con la nube continua pi. Entonces, bueno, ya ahí ya no tenemos los supuestos que necesitamos, ya sea después para caer en Huckel o no Huckel. Acá directamente ya no tenemos el sistema continuo de la nube de electrones. Entonces este es un no aromático, exactamente. Fíjense, el mismo anillo de 5 carbonos, una situación no aromática, si es un carbocatión es antiaromático y si es un anión puede llegar a ser un compuesto aromático. ¿Vieron las distintas situaciones? Sí, sí, sí. Les dejo los otros para que ustedes los vean. Cualquier cosa después los vemos en la otra clase. Lo que sería el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Se animan? Sí, profe. Bien. Y a ver si llegamos a tener tiempo para plantear alguno más. Bueno, ya después pasando, esto es general de aromáticos. Bueno, acá después también tienen para representar, intenten graficar, representar las estructuras, las fórmulas. Acá es 1-etil, 2-metilbenceno, 4-dimetilbenceno, meta-dietilbenceno, 3-butil, 3-etilbenceno. O sea, traten de practicar esto. No debería haber demasiado problema, pero cualquier duda lo vemos después en clase o me lo consultan, no hay ningún problema. Y ya después la guía tiene una parte de sustitución nucleofílica aromática y de sustitución electrofílica aromática. Acá la primera, esto es bien teórico, ¿sí? Esto, clase en la mano o el capítulo del libro en la mano, intentan responder esto, escribir los dos mecanismos posibles para la sustitución nucleofílica aromática. Acuérdense, uno era adición-eliminación
que es el más común, y si no, el menos común, que es el vía bencino, que es un sistema ya más forzado, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Era cuando no estaba favorecido el sistema de adición-eliminación, entonces vía bencino teníamos que forzar ya la situación, con una base más fuerte, incluso calentando, para que el sistema vaya por primero eliminación y después adición, que era generándose ese intermediario con un triple enlace en el cual después se unía al final el nucleófilo. Y aquí justamente, ¿qué condiciones favorecen cada uno de ellos? Esto intenten ustedes responderlo para poder de paso usarlo como guía de estudio. Después tenemos en el segundo punto, elija de cada par de compuestos cuál reacciona más rápidamente. Fíjense esto con metóxido de sodio en metanol a 50 grados por el mecanismo de adición-eliminación. ¿Qué tendrían que mirar acá ustedes? Fíjense, tenemos 2-nitroclorobenceno y el otro es el 2,4-dinitroclorobenceno. Claro, exactamente. O sea, con respecto a la ubicación del halógeno, ¿qué le va a pasar? Si lo van a activar o si va a desactivar para con la sustitución nucleofílica. ¿Sí? Entonces ustedes lo que tienen que ver es, bueno, si tenemos, dibujar la molécula, por ejemplo, tenemos el clorobenceno, y si esto tiene un grupo nitro en posición 2, ¿qué pasaría para con la sustitución nucleofílica? Y si tiene, perdón, posición 2 es acá, disculpen. Posición 2 estaríamos hablando en meta. Versus lo que sería no, perdón, es Morto. Sí, 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 sí. Para. Disculpen el lapsus. El 1 es el del cloro. Versus el que tiene dos grupos. Versus esto. ¿Qué pasaría para con una sustitución nucleofílica? ¿Cuál va a reaccionar más para una sustitución nucleofílica? Entonces lo que ustedes tienen que mirar es qué pasa en el intermediario que va a ocurrir. ¿Sí? Entonces si yo tengo, acuérdense, la sustitución nucleofílica, ¿qué ocurría? Iba por intermediarios con un anión, ¿se acuerdan? Que ese anión a su vez podía resonar, iba a resonar después en el anillo y a su vez podía resonar en algún sustituyente si lo había. Y eso lo estabilizaba más. ¿Se acuerdan de eso? Si vamos un poquito más para atrás. ¿Se acuerdan que la sustitución, acá estamos en activador para la nucleofílica?
activadores y tenemos distintos compuestos. Entre ellos, los más activadores eran, por ejemplo, el nitro. ¿Por qué? Porque podían colaborar en la estabilización, fíjense, de la carga negativa que se generaba en el complejo intermediario de Meitzenheimer, en donde justamente, fíjense, esta carga negativa cuando caía donde estaba el grupo nitro, ¿qué hacía? También resonaba sobre la estructura del grupo nitro. Venía acá como doble enlace y acá uno de los doble enlaces se generaba carga negativa. Aparecía una estructura más de resonancia que lo que normalmente hay. Y esto estabilizaba más todavía. Y si tengo otro grupo nitro también en posición donde va a caer la carga negativa, que sería en la posición 2, en orto, ¿sí? La carga negativa cae siempre en orto y en para. Como la carga positiva también la sustitución electrofílica, ¿sí? Entonces, si ese grupo puede manejar bien esa carga negativa, por ejemplo acá, por resonancia, estabilizar más, contribuyendo a una estructura más de resonancia, estabiliza, propicia, acelera, y entonces esto activa más para esta reacción. Entonces, ¿qué les va a aparecer acá? Si yo tengo un grupo o tengo dos grupos en la estructura, en posición 2, en orto, y en posición 2 y 4, en orto y en para, ¿cuál va a propiciar más todavía que ocurra la reacción? El segundo. Exactamente. Este va a estabilizar más todavía la carga negativa de un posible nucleófilo que vaya a reaccionar con esa molécula. Entonces, este va a reaccionar más rápidamente o va a estar más favorecido todavía para una reacción de sustitución nucleofílica aromática. ¿Por qué? Porque tiene dos grupos que pueden contribuir a estabilizar esa carga negativa que se genera en el complejo intermedio, en ese complejo de Meitzenheimer. ¿Sí? Algo similar tienen que ir, les propongo que puedan ver después para comparar estos otros pares de compuestos, mirando justamente qué pasa con ese intermediario que va a tener carga negativa. Acuérdense que esto es sustitución nucleofílica, se genera un intermediario con carga negativa. Fíjense qué pasa con estos grupos entonces que están ubicados y en qué ubicación. ¿Sí? ¿Estamos? Según si se ubican en posiciones orto, para o meta. Acuérdense, orto sería 2 y meta y para 4, 2 y 4, y meta sería el 3. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Sí, profe, Bueno, gracias. no, por favor. Yo veo si les puedo cargar en el Drive entre mañana y el miércoles la resolución de algunos problemas más de acá de la guía, como para ir avanzando un poquito más. Así ya podemos ir planteando y para la clase que viene podemos ir cerrando esta guía también para que tengan visto todos los modelos de problemas típicos de estos temas, de este tema. ¿Sí? Acá quedan estos otros, el 3 y el 4 de nucleofílica, y después de sustitución electrofílica también hay distintos puntos. Algunos son meramente teóricos, como por ejemplo el punto 2, que es bien para que lo puedan repasar como guía de estudio, y otros son más para plantear reacciones teniendo en cuenta los mecanismos que estuvimos viendo. ¿Sí? Por ejemplo, que estuvimos viendo esto de la nitración, sulfonación, halogenación, alquilación y acilación. ¿Sí? Bueno, gente, hasta aquí llegaríamos, no les quiero quitar más tiempo. Gracias, profe, que tenga linda noche. Gracias igualmente a ustedes.